A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El deber de todo padre es criar a sus hijos hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismos e independizarse. Se trata de una ley de la vida, y aunque es un momento muy positivo para padres e hijos y evolutivamente necesarios, no siempre es fácil lidiar con él. Por ello, en ocasiones puede desencadenarse el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van. Este es la serie de programas que abordaremos durante este mes en Psicolife. ¿Cómo entender el síndrome del nido vacío? ¿Qué síntomas podemos identificar? ¿Qué hacer para superarlo? ¿Cuáles son las crisis o las dificultades que pueden atravesar los padres frente a esta situación? Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, queridos amigos de Psicolife. Y bueno, en el transcurso de estas semanas, nosotros hemos estado abordando el tema sobre el nido vacío. ¿Qué hacer cuando los hijos se van? ¿Cómo este crecimiento de los hijos y este desprenderse de la vida familiar, del hogar familiar, puede generar cierta crisis emocional, tanto, sobre todo para los padres, como también para estos hijos que se están despegando y están empezando el vuelo? Hemos abordado ya algunas temáticas vinculadas con eso y la semana pasada, si ustedes recuerdan, tratábamos el tema de cómo los padres van haciendo estos reajustes en su vida cuando ya se enfrentan solamente a ser pareja otra vez porque sus hijos ya no están en el nido. También hablamos con nuestra especialista la semana pasada sobre aquellas familias monoparentales, sean formadas por mamá o papá, que tienen que desprenderse también de sus hijos pero que no tienen una pareja. Pero el día de hoy les tengo preparado un tema también muy interesante y es que muchas veces en el transcurso de este ciclo familiar, las familias se rompen, las parejas no llegan a mantener acuerdos, a poder mantenerse a lo largo de la relación y rompen esa relación. Usualmente, lo más común es que la mamá sea quien se quede al cuidado y a cargo de los hijos y el papá abandone el hogar. Pero en muchas ocasiones, a pesar de que estos papás han salido de casa, son papás que están presentes en la vida de los hijos, son papás que están pendientes de cómo ellos van desarrollándose, de cómo ellos van creciendo. No están presentes solamente en el aspecto económico, sino están presentes realmente en la vida de sus hijos y en el acompañarles en ese proceso de desarrollo. Hoy vamos a hablar justamente sobre cómo afecta a los papás divorciados también el crecimiento de sus hijos, el despegarse de ese nido. Para ellos también existirá ese nido vacío a pesar de que no viven con sus hijos. Esas interrogantes vamos a abordarlas el día de hoy con el especialista en este tema. El invitado que tenemos para este día es Freddy Liger. Él tiene estudios en psicología y además es terapeuta emocional. Y con él vamos, y por supuesto es un papá también. Entonces vamos a abordar desde este punto de vista esta temática del nido vacío, pero desde el punto de vista de los padres divorciados. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, estamos ya aquí con Freddy Liger, como les había mencionado. Freddy, qué gusto tenerte en Psicolife. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir sobre todo este espacio tan importante y tan emotivo para los padres que atraviesan estos procesos. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Eli, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a la vida por permitirnos el volver a encontrarnos, Eli. Sí. Bueno, quiero contarles que con Freddy nos conocimos hace muchos años atrás en las aulas universitarias y ahora en este ámbito profesional yo estoy realmente muy orgullosa de poder compartir con él este espacio. Freddy, y bueno, yo les comentaba a nuestros amigos televidentes en la presentación del programa, les decía que
pensamos siempre, ¿no es cierto?, que el nido vacío y esta idea de que los hijos van saliendo de casa se centra solamente en los padres que están con sus hijos, que están viviendo con ellos y conviviendo con ellos, pero no todas las familias viven ese tipo de experiencias. También tenemos un gran grupo y cada vez esto va aumentando, ¿no es cierto?, de acuerdo a las estadísticas también en nuestro país, de familias que se han desintegrado por alguna situación, que las parejas ya no están juntas como pareja, como tal, pero que los padres siguen conviviendo con sus hijos. Si bien es cierto, tal vez no bajo el mismo techo, pero que mantienen ese contacto, ese acompañamiento permanente con ellos. Y de alguna manera también, al ser testigos de ese desarrollo, de ese crecimiento de sus hijos, también se enfrentan al hecho de que sus hijos ya crecen, de que tal vez esos fines de semana, por ejemplo, que estaban destinados para compartir con papá diferentes actividades, ahora lo empiezan a vivenciar de otra manera. Es decir, de pronto dicen, no, papá, ya no puedo salir contigo porque tengo un compromiso o tengo algo que hacer o simplemente ya no más. Entonces, ¿cómo vivencian los papás, específicamente los papás divorciados, este crecimiento de sus hijos y existe para ellos el nido vacío? ¿Podemos hablar también de eso? Sí, Eli, gracias, muy gentil. Sabes que, bueno, con experiencia propia, yo tengo dos hijas, Camila, Victoria, son mayores de edad. Pasé por un divorcio muy fuerte, muy intenso, pero también de la misma manera yo pude compartir el día a día con mis hijas, en los fines de semana. ¿Cómo vivo yo el nido vacío? Lo vivo de una manera diferente a la que normalmente se podría vivir, porque yo no pasé el día a día con mis hijas, pero sí lo experimento, sí lo vivo. Eh, sí se me presentan momentos en los que deseo compartir con mis hijas y por las actividades propias de ellas, de universidad o personales de ellas, ya no podemos. Entonces experimento ese nido vacío de una manera emocional intensa al no poder compartir con mis hijas de ese espacio, ¿no? Que era el típico de los fines de semana. Ujú. Y claro, esta situación, como tú dices, ¿no es cierto?, de el típico espacio del fin de semana en donde podían hacer cosas diferentes y especiales, y ahora ya tal vez los tiempos no poder conjugarse. Como papá, ¿qué, ¿cuál es la lectura que un padre puede sentir frente a eso? Porque ya de ese poquito espacio de pronto que les queda de tiempo, el no poder ya compartirlos, ¿qué implica emocionalmente para un padre eso? Y puede ir haciendo reajustes, o cómo va haciendo esos reajustes para poder enfrentarlo de una mejor manera. En mi caso, Eli, eh, siento que los roles tendieron a cambiar. Antes, de alguna manera, mis hijas se acoplaban al tiempo que yo disponía o que nos poníamos de acuerdo. Ahora yo debo ponerme, o sea, estar de acuerdo al tiempo que ellas dispongan y poder compartir, ¿no? Se ha dado momentos, sí, no de la manera en como padre yo lo desearía. Siento también que es una forma en mi caso, de crecer como padre, el, el ver que mis hijas ya están haciendo su camino de vida, ¿no? El permitirles que sigan creciendo en ese aspecto, que sigan creciendo emocionalmente y personalmente, que sigan su camino. Y si en ese camino yo como padre acompañarlas de una manera ya no tan presencialmente, sino de una manera emocional. Hacerles sentir, siento que en el tiempo que yo participé en el día a día de mis hijas, siento haberles transmitido el sentir de que ellas pueden contar conmigo en cualquier momento, de que gracias a la tecnología hoy estamos separados nada más por un mensaje o por una llamada, y que ellas podrían hacerlo, ¿no? Y que ellas sientan eso. Yo también sentirme de esa manera emocionalmente ligado al amor que nos tenemos. ¿Cómo lo vivo yo? Siempre, a ver, al inicio
siempre es en mi caso, una desorientación emocional, ¿no? Porque de alguna manera el estar los fines de semana programados para salir, programados para una reunión en casa, y que en algún momento esos espacios tiendan a hacerse más extensos y más extensos y más extensos, eh, sí, sí me deja un signo de interrogación de que cómo puedo yo intervenir. Entonces, yo lo que me permití hacer es formarme para esto, formarme para este momento, a través de la lectura, a través de los estudios, y permitir que esos espacios que se presentan con mis hijas pueda aprovecharlos de una manera más nítida, ¿no? Más esencial, más pura. Entonces, sí me llevó, o sea, o sea, si digo el tiempo que me llevó, son los 25 años de Camila que tiene, ¿no? Para formarme a esto. Y aún Claro. así, los momentos, cuando se presenta mi nido vacío como padre divorciado, digamos, es intenso. Sí, es intenso porque la formación va por un lado, ¿no? Pero la vivencia se presenta por otro lado, y el momento de unirles las dos, a mí sí se me complica un poco. Y dijiste algo muy interesante, ¿no? Un primer momento como desorientación, es decir, ¿qué pasa, no es cierto? Se me está acabando ese tiempo que era mío, ese tiempo que yo podía compartir con ellas. Y claro, viene esta desorientación de, ¿y ahora cómo voy haciendo esos reajustes? Pero también mencionaste algo importante. La tecnología, por un lado, nos permite esta posibilidad de que tal vez el fin de semana no puedo compartir un espacio determinado, pero voy a estar en un contacto permanente también en ese sentido, tal vez ya no tan con la misma intensidad cuando eran más pequeños los hijos, porque indiscutiblemente ellos van abriéndose al mundo y eso es parte del crecimiento y del desarrollo de ellos también, pero sí el sentir, como tú decías, que papá está ahí. O sea, que este papá está ahí para acogerles cuando necesiten, para acompañarles, para contenerles en un momento determinado, porque crecer no siempre es sencillo. La vida de adultos no es tan fácil. Empieza a traer una serie de situaciones que de alguna manera les impacta también a estos jóvenes que están emprendiendo su vida sola. Entonces, saber que tienen a papá ahí, de alguna manera es un soporte importante también para seguir avanzando en ese proceso de crecimiento. Sí, exactamente, porque lo siento así, que los hijos, en este caso que mis hijas, se sientan apoyadas. Y también uno en mi caso, estar presente para brindar ese apoyo cuando el momento lo amerite, ¿no? Y siento que ya en la etapa que yo estoy, en que la vida me está permitiendo ingresar con mis hijas, siento que la labor de padre, mi labor como padre, se extiende ya a una conversación, se extiende a un consejo, se extiende a un apoyo, pero emocional. Y ya mi rol como padre empieza a cambiar. Tal vez la parte económica ya no es la fundamental, sino la parte emocional y la contención. Respetar mucho las decisiones que tomen, apoyar las decisiones que tomen, muy a pesar de que se esté o no se esté de acuerdo. Es el gusto de ellas, ¿no? En los estudios, por ejemplo, ¿no? En los estudios iniciamos, Camila, Victoria inician sus estudios identificando lo que es del agrado de ellas. Ajá. Y el agrado de ellas no siempre es el agrado de los padres, ¿no? Bueno, y eso les pasa a todos los papás, en realidad. Hay uno como padre, claro, siento que ahí en mi función, o la función como padre, es una de las maneras de crecer como padre es aceptar. Y muy a pesar de la diferencia que se tenga, en mi caso, ¿le gusta esto? Siga esto, ¿no? Apoyar eso
Y siento que los resultados han venido de una manera que sí, el mejor resultado es verles. Camila ya terminó su universidad, Victoria está en su proceso de formación y escuchar que es de su agrado, para mí ya es un regalo, ¿no? Ujú. Y Freddy, Que se con lo que involucren en tú sus vas, estudios, que les guste lo que están haciendo. Lo que tú vas diciendo que les nos, agrade. Sí. nos lleva a pensar en algo, y es que muy posiblemente los papás divorciados viven el nido vacío o experimentan esta sensación del crecimiento de sus hijos más tempranamente que lo que en realidad nosotros podríamos identificar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos del nido vacío, el tradicional, ¿no es cierto? En términos tradicionales, estamos haciendo referencia a esos hijos que viven en casa con mamá o con mamá y papá y que en un momento determinado deciden independizarse y salen de la casa. Entonces, papá y mamá o solo el padre que haya quedado al cuidado de ellos se enfrenta a esta casa sola y vacía. Pero para los papás divorciados, este nido vacío, según como Freddy nos va comentando esa experiencia de vida de él, empezó antes, empieza, no necesariamente tus hijas han abandonado la casa con la mamá, con quien viven, sino empieza contigo en el sentido de empezar a generar esa mayor autonomía, esa mayor independencia, sus actividades, nos decía él, académicas, laborales, de pronto para muchos, hace que tal vez más temprano empiecen ellos a sentir esa sensación del vacío, de que mis hijos crecieron, de que ya no puedo compartir ese fin de semana, como nos decía Freddy, o tal vez si tenías programado, no sé, unas vacaciones o algo, el permitir que los tiempos de los tres, en este caso, empaten correctamente, no siempre es fácil. Entonces, los papás empiezan a vivir esa sensación de mis hijos crecieron, de ese nido vacío diferente, de más tempranamente que lo simbólico que implica el salir de casa. Entonces, eso también implica un reajuste en ese sentido. Sí, exactamente, Eli, mientras tú mencionabas, eh, eh, claro, yo puedo comentarte y compartirte, como padres divorciados, hay dos momentos, identifico dos momentos en el nido vacío. Un primer momento cuando el divorcio como tal, ¿no? Y Ya, forzado a las situaciones, el padre, en mi caso, y yo me veo en esta situación. Es el primer momento de un nido vacío cuando todavía mis hijas son pequeñas, cuando todavía siento que no era el momento, ¿no? Siento que claro, todavía mi presencia o sea, debería estar ahí, pero aún así se presenta el primer momento del claro, nido vacío y sí, es intenso, pero pese a eso, las situaciones, yo voy acomodando las situaciones y arreglándoles para estar presente en la vida escolar y Freddy. colegial de mis hijas, ¿no? Eh, Luego, en un segundo momento del nido vacío es cuando ya ellas toman no la decisión, sino ya la vida les lleva al camino de que deben hacer su carrera profesional, de que deben hacer sus amistades, de que deben hacer laboralmente, deben involucrarse. Ese es el segundo espacio del nido vacío en el que al presentarse no es tan diferente emocionalmente del primero, ¿no? Porque igual se presenta se presenta esa ausencia no solo física, sino también emocional. Y tal vez en el segundo momento un poco más intenso, porque ya es la decisión de los hijos de hacer su vida, ¿no? De sentirse ya Claro, independientes, de sentirse que pueden, de ellos abrir la puerta de casa y salir. Antes se abría la puerta de la casa, quien abría la puerta de la casa era papá y salíamos juntos tomados de la mano. Pero ahora ya ellas abren sola la puerta de la casa y se van. Entonces es el segundo momento
intenso, pero como te comparto, siento que es necesario formarse para este momento, porque el nido vacío no inicia cuando los hijos se van, sino siento que inicia cuando los tenemos, cuando nacen. Y los hijos, pues sí, o sea, los hijos estamos para formarlos y para esto, ¿no? Para que despeguen. Claro. Y despeguen alto, ¿no? Y cuando despegan alto, el resultado de que despeguen alto es esto, ¿no? Y siento que como padre también, una realización como padres es verles así, ¿no? Verles, ¿sí? Que despeguen. Y no por ello, no por ello el compromiso de los hijos es que luego vean por nosotros, ¿no? Sino que vean por ellos, vean por sus vidas. Y nosotros estar ahí, en mi caso, estar ahí apoyando, ¿no? Alentando y empujando a que las cosas emocionalmente y personalmente les ayude, les vaya de lo mejor. Freddy, yo quiero agradecerte mucho porque más allá de tu formación profesional, tú nos has abierto tu corazón y has abierto justamente ese espacio de contarles a nuestros televidentes que muchos, yo estoy absolutamente convencida de que muchos de quienes nos ven y nos acompañan semana a semana están viviendo situaciones similares. Y a veces la sociedad y culturalmente nosotros pensamos que cuando los padres se divorcian, sobre todo la imagen del padre, empieza a ser muchas veces una imagen muy distante de la crianza, del cuidado de los hijos, y no necesariamente es así. Y el escuchar ese corazón abierto de padre, ¿no es cierto? La experiencia de él, de Freddy con sus hijas, con Camila y con Victoria, de ese acompañamiento que ha ido haciendo a lo largo de los años, que como bien decía, no siempre es perfecto, ha habido tropiezos, ha habido el encontrarse, el reencontrarse, porque eso es parte del crecer, eso es parte del ser papá. Ser padres no significa que tengamos todas las soluciones o todas las respuestas escritas, nuestros hijos no vienen con un manual bajo el brazo. Pero Freddy decía algo muy importante, esa satisfacción de verles crecer y de verles volar alto, decía él, es la gratificación de saber que como papá, que aunque no pudo compartir con ellas el día a día dentro de la casa, pero sí estuvo presente en la vida de ellas y esa satisfacción se va recogiendo ahora que ve a sus hijas formándose profesionalmente y demás. Y ese mensaje que tú nos has transmitido, Freddy, yo decía desde el corazón justamente, creo que es el mensaje que a muchos padres que están atravesando estas situaciones les debe llegar a su corazón también y empezar a acercarse a sus hijos y acompañarles en ese proceso para que, como tú decías, vuelen alto. Agradecerte, Freddy, por habernos acompañado en este espacio, por todas esas experiencias de vida que has compartido con nosotros y a ustedes, amigos televidentes, también agradecerles por su gentil sintonía, porque estos temas, les repito siempre, que nosotros programamos, están pensando en ustedes, en las recomendaciones, en las peticiones que ustedes nos hacen para que abordemos las diferentes temáticas. Invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC y compartir este programa con muchos papás que pueden estar necesitando esas palabras en estos momentos a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Gracias, Freddy, nuevamente y con ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife